La tesorería es un tema esencial, pero al que no todas las empresas dedican el tiempo que se requiere, bien por no disponer de personal especializado o no tener tiempo para hacerlo, o simplemente no dar con un sistema para hacerlo de forma económica y sencilla. Por estas razones, muchas veces se limita esa gestión simplemente a mirar los extractos bancarios sin trabajar en previsión. Esto se ve agravado en algunos casos en los que se mezcla la tesorería personal con la tesorería del negocio, o en la que se confunden conceptos como ingresos y cobros o gastos y pagos. Y a pesar de su importancia y de que parece complicado, realmente se trata de un tema de sentido común. ¿Qué supone realmente la gestión de tesorería? Por una parte, ser consciente del aquí y ahora, pero también hacer previsiones a futuro. ¿Cómo puede ser mi situación mañana? ¿Cómo puede ser la semana que viene, el mes que viene, el año que viene? Obviamente, a medida que nos alejamos más en el tiempo, la incertidumbre aumenta, pero no por ello es menos necesario hacerlo. Es necesario actualizar con frecuencia los datos reales y revisar las previsiones. Empezamos. Hemos de decidir cuál es el periodo mínimo que queremos controlar. Puede ser el día, la semana, el mes, el trimestre. Por lo general, si la situación de tesorería es muy ajustada, es imprescindible realizar un control diario, mientras que si la situación es holgada, el periodo puede pasar a semanal o mensual. Mi recomendación es que trabajéis sobre una tesorería diaria. Permite tener muchísimo detalle para luego analizar agregados. Es fundamental para poder tomar decisiones de bisturí, qué pago concreto he de retrasar e incluso cuántos días. Una lista de cobros y pagos es imprescindible, lo más detallada posible, por tipos de cobro y pago, agrupados y ordenados. Aquí veréis unos ejemplos, por ejemplo, agrupados por aportaciones de capital, subvenciones, préstamos, clientes, otros ingresos, y en el caso de pagos, inversiones, proveedores, arrendamientos, reparación y conservación, etc. Yo os recomiendo que utilicéis el suficiente detalle que os permita hacer un análisis minucioso, pero con la suficiente agregación que os permita que este sistema sea manejable y actualizable. Una vez hemos detallado los conceptos de cobro y pago, incorporamos el cálculo de los saldos. Saldo al inicio del periodo, que nos indicará con cuánto dinero empezamos. Coincide con el saldo final del periodo anterior, por ejemplo, el saldo al principio del día. El saldo del periodo es la diferencia entre los cobros y los pagos de un periodo. Por ejemplo, los cobros y pagos generados a lo largo de un día. Y por último, el saldo acumulado, que es realmente el saldo al final del periodo. Por ejemplo, el saldo al final del día. Una vez hemos detallado y tenemos calculados los saldos, será necesario llevar de forma adecuada tanto la información real, los cobros y los pagos que efectivamente se han realizado, como las previsiones, los cobros y pagos que previsiblemente se van a efectuar. En muchas ocasiones, y ante la incertidumbre de fechas exactas de cobros o pagos futuros, no sabemos cuánto o cuándo vamos a cobrar, o cuánto o cuándo vamos a pagar. Incluso algunas personas optan por incorporar en la previsión solo aquello bastante cierto. Esto supone que en muchos casos una previsión incompleta y de muy poca utilidad. Es recomendable poner lo que creemos que va a pasar y a medida que vayamos teniendo más información, iremos corrigiendo y ajustando las previsiones. Os recomiendo también que utilicéis la misma hoja, una hoja de cálculo, para las dos cosas, sustituyendo la previsión con datos reales a medida que se vayan produciendo, de modo que tendremos hasta hoy la realidad y a partir de mañana la previsión. Aunque registremos los cobros y los pagos previstos, ajustando hasta el día, esta información es demasiado compleja como para analizarla de forma rápida y extraer conclusiones que permitan tomar decisiones de gestión. Por ello, y a partir de los datos desagregados, se pueden realizar cuadros agregados que simultáneamente agrupen, por ejemplo, cobros o pagos por tipos. Imaginaros que agrupamos la electricidad, los gastos de agua y de gas bajo un epígrafe que denominamos suministros, o los seguros de los vehículos, del local, de responsabilidad civil frente a terceros, agrupados bajo el epígrafe de seguros. ¿Y qué agrupaciones tenemos que contemplar? Aquellas que os resulten interesantes en cada caso. También podemos agregar por periodos mayores, es decir, si por ejemplo llevamos un control diario de tesorería, podemos sacar informaciones mensuales, o semanales, o trimestrales. Os recomiendo que manejéis agrupaciones significativas desde el punto de vista de cada actividad que os permitan analizar la información de forma ágil. Y respecto a los periodos, pues por ejemplo mensualizar o anualizar. Y siempre apoyaros de gráficos. Con la ayuda de un gráfico, de un golpe de vista, podemos ver una posible necesidad futura o detectar algún error en una gráfica aparentemente incoherente. Como mínimo, yo os recomendaría que llevaseis un gráfico de saldos acumulados diarios. Hemos visto
cuáles son los 6 pasos que tenemos que seguir para gestionar de forma eficaz nuestra tesorería. En primer lugar, definir los periodos a analizar, mensual, semanal, diario. En segundo lugar, elaborar una lista de cobros y pagos. En tercero, calcular los saldos, tanto el inicial como el saldo del periodo como el acumulado al final del periodo. En cuarto lugar, combinar realidad y previsión. En quinto lugar, elaborar resúmenes por tipos de cobros y pagos agrupados o por periodos diferentes. Y por último, elaborar gráficos. Espero que este vídeo te resulte útil y te ayude a gestionar la tesorería de manera más eficaz.